en estos momentos me da muchísimo gusto saludar a Marco Oviedo, economista de primera. Es lo que quiero, eso siempre hay que señalarlo. Marco Oviedo es uno de los mejores economistas que existe y que hace grandes análisis, muy buenos análisis alrededor tanto de los mercados nacionales como internacionales. Y pues, Marco, te busqué el viernes, te dije, estimado, ¿me puedes contestar? Porque las cuestiones de inflación, reportes que existen alrededor de si hay una recesión o no va a haber una recesión, los análisis, las proyecciones que hay, pues todo esto está generando una marea y una burbuja en donde existen muchos y mucha información. Y pues, ¿qué nos puedes decir tú para tratar de pues lograr una visión un poco más centrada acerca de lo que realmente está ocurriendo, estimado? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Pues sí, está la discusión de que si la economía mundial está dirigiéndose a una recesión. Yo creo que lo que queda claro es que sí, el mundo está en una situación muy complicada donde se han observado varios choques que está desde la guerra en Ucrania, así como pues lo que está haciendo China con su política de COVID, de que cierra a las personas continuamente, y eso pues va en contra de una recuperación un poquito más ágil, que es lo que sí está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahora, el problema es que todo esto es inflacionario. La inflación ha estado alta por mucho tiempo, las tasas de interés en Estados Unidos ya están subiendo, y lo que se pretende es que la actividad pues también empiece a desacelerarse en ese país. Entonces yo creo que sí es bien probable que el crecimiento va a ser mucho menor en los siguientes meses, porque eso es lo que busca la política monetaria. Los indicadores, digamos, más suaves, como son estos PMI, que te dicen con cuánto está creciendo el sector manufacturero de servicios, indican que hacia allá se va, pero datos duros, por ejemplo, empleo, ventas, el consumidor, sus compras, siguen todavía indicando que hay cierto dinamismo, ¿no? Entonces yo creo que es algo gradual. Esas son buenas noticias, porque no va a ser de golpe, no se viene, digamos, una crisis o un colapso, sino simplemente pues una caída en la actividad que sea congruente con mayores tasas, y que la inflación empiece a ceder pues a finales de año, ¿no? Y tocas un punto que creo que es perfecto para iniciar esta conversación, que es, va de la mano con lo señalado la semana pasada y en distintas ocasiones por Cristalina Georgieva. Ella dice, no va a ser en este momento donde viene la recesión. La semana pasada actualizaron las proyecciones para Estados Unidos específicamente y dice, es hacia 2023. Entonces, mencionas, no es de golpe. ¿Qué es lo que vamos a observar o qué es lo que nos va a llevar a esa recesión que no se va a dar ahorita o esa crisis, ese momento en el que va a empezar una desaceleración importante en las actividades que se va a ver proyectada hacia 2023? Mencionas que dentro de China existe estos cierres, ¿no? Que es la política cero COVID de Xi Jinping y que esto está ralentizando. Entonces, ¿cómo está afectando esto directamente a Estados Unidos y al mundo? Sabemos, China es la segunda economía del planeta, pero hay puntos específicos que se están viendo más afectados que otros, si no me equivoco. Sí, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector externo de Estados Unidos. En el primer trimestre se registró un déficit de balanza comercial por la debilidad de las exportaciones. Entonces, de alguna forma ya desde el principio de año, el resto del mundo estaba desacelerándose. Esto puede contagiar a Estados Unidos precisamente por una menor demanda de sus bienes. Y yo creo que lo que tenemos que ver hacia adelante es cómo, por ejemplo, el mercado laboral, que para mí es fundamental para poder ver si realmente ya sigue una recesión. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahorita, y lo ha dicho Powell muchas veces, es que hay más vacantes que gente disponible para trabajar. Es decir, la gente después de la pandemia no ha regresado con el mismo entusiasmo a buscar empleo. La tasa de participación ha estado cayendo. Es una preocupación porque esto puede presionar salarios a la alza. Y hay dos escenarios que yo veo. Uno es que efectivamente la gente empiece a regresar al mercado laboral, que estas vacantes se vayan llenando, y eso haría que la tasa de desempleo más bien se mantendría relativamente estable, lo cual no pediría que se viene una recesión. Pero el otro escenario que es malo es de que precisamente las empresas desistan de estas vacantes, empiecen a reducir, y esto sí va, digamos, de la mano de una menor actividad económica, y ahí es como se empieza a cerrar esa brecha, ¿no? Y ese sería el escenario donde efectivamente
pues veríamos una economía mucho más débil y quizás en recesión. Entonces yo creo que el mercado laboral en Estados Unidos es quien nos va a dar la pauta en los siguientes meses para ver hacia dónde va todos estos choques sumados para la economía de Estados Unidos y que tiene mucha relación con la economía de México, ¿no? Claro, si Estados Unidos entra en una recesión, a México le puede ir muy mal porque el 80% de nuestro comercio es para allá y bueno, sabemos de todo esto. Pero en un momento entramos en la situación local. Quería hacerte solamente una última pregunta acerca de lo que sucede en Estados Unidos. Mencionas esta alza de salarios. Como sabemos, los reportes que se dan dentro del Departamento de Trabajo, pues diversifican de una manera puntual cómo es que le va a los salarios tanto de latinos como de asiáticos, como de las distintas partes que está conformada la sociedad de los Estados Unidos. ¿Y hay algún sector en específico en el cual pues se pudiese ver esta evolución, ya sea positiva o negativa, tanto en salarios como en la participación? ¿Ha habido algún señalamiento en específico de cuál es el sector o también está dividido por algún rango de edad? ¿Hay algún indicio dentro de este análisis que nos pueda dar una ventana para tratar de ver qué es lo que puede suceder a futuro? Sí, yo creo que son dos grupos que se vieron afectados por la pandemia. Uno es el de las mujeres, ¿no? Que cuando pues precisamente se viene estos encierros, pues tuvieron que regresar quizá a tratar cosas del hogar, ¿no? Entonces, de los empleos que tenían, tuvieron que renunciar y quedarse en casa, mientras que el hombre trabajaba. Y el otro también, gente con mayor experiencia, con más tiempo en el mercado laboral, también desistió y salió. Lo que vimos en el último reporte es que estos dos grupos están regresando. Y yo creo que esos son los que nos pueden dar un poco de color si el primer escenario que te comenté en esta evolución del mercado laboral se da o no, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que tiene que ser gradual, en lo que la economía regrese, que las mujeres puedan eh, usar otros servicios para cuidar a sus hijos, etcétera, y ella regresar al mercado laboral es donde vamos a poder ver esa recuperación. Y también esta parte de la gran renuncia también está pasando, ¿no? También hubo un sector de gente joven que pues veía de una manera sencilla poder salirse de su trabajo, poder decir, esta situación no me gusta, se atenían a las facilidades que dan dentro de los Estados Unidos para lo que te dan de apoyo de desempleo, pero pues en estos momentos ya eso se está terminando, ¿no? Entonces, también podemos ver un regreso de jóvenes a la fuerza laboral. Sí, sí, bueno, algunos probablemente sí se beneficiaron de estos apoyos, quizá otros son todavía muy jóvenes y pueden irse a vivir con sus papás, ¿no? Por poner un ejemplo, un poquito más pragmático, pero sí, yo creo que también deberíamos de ver más jóvenes regresando al mercado laboral conforme, pues, la situación que generó la pandemia se vaya resolviendo, ¿no? Ahora, mencionas la relación con México. Si Estados Unidos empiezan a ver esos problemas, vamos, escenario el peor escenario, donde haya problemas dentro de la Unión Americana, vemos que sí siguen las presiones inflacionarias, se empieza a dar la baja en el crecimiento como se está proyectando hacia 2023. ¿Qué es lo que sucedería en México? ¿Qué es lo que podríamos ver en nuestro país? Y ¿cuáles son las acciones que se tienen que tomar para evitar afectaciones más grandes? También en nuestro mercado laboral ahí ha tenido algunos movimientos importantes en los últimos meses. El último reporte del IMSS fue de sobremanera interesante por ver cómo es que fueron algunas de las plazas eventuales las que se cerraron y por eso pues no hubo el crecimiento que se esperaba. En fin, ¿qué es lo que podemos hacer en México y qué es lo que se observa para nuestro país? Sí, no, lo que hemos visto en los últimos años es que el motor del crecimiento ha sido el sector externo, ¿no? Hay múltiples factores en la parte doméstica que han mantenido, por ejemplo, la inversión, parte del consumo relativamente débil, digamos, la aceleración del crecimiento en los últimos meses ha venido explicado por la parte externa. Entonces, si ese componente empieza a perder fuerza, obviamente México pues va a empezar a sufrir. Hay un factor que puede ayudar, que es toda esta relocalización de fuentes de suministro tras los problemas que generó tener, por ejemplo, demasiada exposición a Asia, Marco, particularmente en China.
Sí. Justo, qué bueno que tocas lo del nearshoring porque ya esto es importante. Tenemos que hacer un corte, entonces te pido si puedes retener esa idea para que nos sigamos extendiendo alrededor de este tema del nearshoring en el siguiente bloque. Y le agradezco a Marco Oviedo, economista, que esté con nosotros, que se haya mantenido a lo largo del corte. Discúlpame que te haya tenido que frenar en la idea del nearshoring, pero es que nos ganaba el corte. Entonces, nos comentabas, si esta evolución en las cadenas de suministro, si este nearshoring se da de manera efectiva y correcta, pues esto puede ser benéfico para nuestro país, estimado Marco. Así es. Esto puede tomar más tiempo, pero por ejemplo, parte de la debilidad que vimos en la segunda mitad del año pasado se debió a este problema, sobre todo en el sector automotriz. Ya hemos visto algo de mejora en estos últimos meses de este año, pero eso quizá te puede ayudar en 2023. Ya ves que estabas diciendo que a lo mejor en 2023 es cuando vendría la recesión. A lo mejor la región no la sufre tanto por todo este tema, ¿no? Ya que se esté solucionando. Aquí me estoy viendo optimista, pero yo creo que sí tendríamos que ver algo de eso en el mediano plazo, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que, digamos, sí está expuesto México a que en Estados Unidos se venga una desaceleración fuerte, pues sí, va a ser el primero que va a sufrir, porque sobre todo esa parte es la que ha movido la economía en los últimos meses. Ahora, una recesión o que una nación entre en una recesión, hay distintas pues análisis, hay distintas versiones o distintas explicaciones de qué es lo que significa y hay también distintos parámetros para medirla. Hay quien dice y que creo que es la definición más aceptada por todo el mundo, que son dos trimestres consecutivos en los cuales no hay crecimiento dentro de una economía. En Estados Unidos, ¿hay alguna proyección de cuándo se pueda dar eso y en qué momento le empezaría a afectar a nuestro país? ¿Sería de manera inmediata o veríamos también nosotros una baja en el crecimiento hacia, pues ya entrado el 2023, sería a mediados? ¿Cómo es que se espera o se anticipa que esto pueda suceder? Yo creo que tendremos que verlo en el último trimestre de este año. Algunas casas ya están pronosticando una recesión para principios del próximo año, otras la ven a la segunda mitad. Los economistas nunca hemos sido buenos para pronosticar eso, no precisamente porque involucra muchos factores, no solo la caída en la actividad consecutiva, tienes que ver un aumento en el desempleo, tienes que ver también que el consumo, por ejemplo, se vea estancado, y eso todavía no está ahí, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no es, digo, hacia allá quizá iremos, pero todavía no está evidente por los datos. Por eso te digo, a finales de este año, perdón, con la inflación cayendo, sí deberíamos ver entonces un mayor desempleo, ¿no? Y ver cómo esta dinámica de que el consumidor también pierda un poco de fuerza sea evidente para pensar, y con el resto del mundo también en malas condiciones, ¿no? Que usualmente esto parece ser que va a ser global, que tengamos un muy mal primer trimestre, con desempleo, poca actividad, y entonces sí, digamos, estamos en la recesión, ¿no? O tuvimos una recesión a finales de este año, principios de y ya saldremos a mediados del próximo. Es muy difícil darte una expectativa exacta por todo lo que, digo, por todos los factores que están involucrados, pero definitivamente hacia allá deberíamos ir. No, es correcto lo que señalas y mencionas algo muy interesante que es la relación entre el empleo y la inflación y cómo es que, pues yo he escuchado distintos podcasts, distintos señalamientos, análisis de cómo ya poniéndonos en una plática un poco más, pues que es compleja, ¿no? De esta parte compleja de la economía, que es como la dinámica en la curva de Phillips, pues ha sido distinta, no se ha cumplido con lo cual se ha dicho o con lo cual está planteado de manera de origen en este análisis que durante 100 años fue lo que rigió cómo entendíamos nosotros la economía. Bueno, después vino a mediados de la década pasada, empezó a haber esta pues falta de paridad, ¿no? Esta falta de relacionamiento correcto y que pues empezaron a variar los datos. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos en este tipo de parámetros para el análisis? Bien dices, no encontramos este momento una posibilidad de decir, no, pues la recesión va a entrar va a entrar hacia a finales o al principio, puede tardar un poco más, un poco menos, no existe un parámetro adecuado. Entonces, ¿cómo es que el COVID-19, cómo es que los fenómenos que han sucedido reciente en la economía nacional e internacional han cambiado estos parámetros con los cuales medíamos lo que conocíamos como normalidad? De hecho, justo el mismo Agustín Carstens hace poco mencionaba que pues esta normalidad y lo que conocíamos como normal en algunos parámetros, él se refería en manera específica a la inflación, pues ya no existía, ¿no? Y que los bancos centrales iban a tener que cambiar estos
parámetros de análisis. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos alrededor de eso? Porque pues yo creo que hacia allá afuera hay gente que dice, bueno, pues si es que ellos, que son los que se dedican a la medición de expectativas, economía y demás, pues ya no tienen estos parámetros, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Cuál puede ser el mensaje de tranquilidad hacia la gente allá afuera? Sí, no, lo que mencionaba Agustín Carstens era eso, de que los economistas debemos hacer un mejor trabajo para analizar todas estas variables. Yo como veo las cosas es que el choque de la pandemia fue inédito, ¿no? Es algo que afectó a todo el mundo al mismo tiempo. Es un choque de oferta muy fuerte. Tú mencionabas la curva de Phillips, ¿no? Que si existe ahora. La curva de Phillips se deriva de choques de demanda, no de choques de oferta. Entonces, por eso es difícil distinguir si está ahí o no. Yo como lo veo, y le había comentado también a Rodrigo hace unas semanas, es esta parte del mercado laboral. Como la pandemia pues se está resolviendo y estamos saliendo de ella, es muy probable que todas estas personas regresen y que la actividad regrese con fuerza. Es decir, que el problema de la que la pandemia generó se vaya resolviendo y esto te vaya cerrando los gaps que se estuvieron viendo en los últimos meses y que con esto la inflación empiece también a ceder. El mismo Cárcel también mencionaba, ¿no? Que se resuelvan los choques de oferta es esencial, ¿no? Y yo creo que sí también lo vamos a ver, y eso también reduce las posibilidades de que veamos una recesión prolongada, ¿no? Porque al final pues sí vas a tener que frenar un poco la demanda y que el desempleo suba un poco, pero qué tanto suba va a depender de que estos choques se vayan resolviendo, ¿no? Y por eso de alguna forma también estoy un poco optimista, porque yo creo que sí se tiene que resolver. Vamos a ver cómo evoluciona China con toda esta política. En Estados Unidos y digamos toda América Latina nos estamos moviendo hacia la dirección, no sé si es la correcta, pero es tratar de vivir con la pandemia y se irán resolviendo esos gaps. Y definitivamente veremos la inflación caer, ¿no? El tema es cuánto nos va a costar en actividad por las acciones de los bancos centrales, ¿no? Sí, todo depende realmente de cuántos que se suban las tasas de interés y demás y cuáles sean estas acciones. Ahora, la semana pasada hubo una visita muy polémica a los Estados Unidos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigue habiendo, el fin de semana hubo todavía un señalamiento acerca de las prácticas del TEMEC, cómo es que México las está fallando. Pero bueno, el chiste es que a raíz de esta reunión hubo allí algunos acuerdos, se señalaba la compra de los lácteos, de la leche, ¿no? Se habló acerca de las gasolinas. En tu análisis, ¿esto realmente, este tipo de acuerdos, este tipo pues sí, lo que se dijo después de esta o a lo largo de esta reunión, sí va a ser benéfico para nuestro país? Se anunciaban estos 40,000 millones de dólares en inversiones, ya después se especificaba que no todos iban a ser de golpe, que algunos ya se estaban pues llevando a cabo. Entonces, ¿qué puedes decir tú? ¿Cuáles son tus conclusiones alrededor de esta visita? No, yo creo que esa visita es política, ¿no? Digamos, está el TEMEC, está el marco legal, está ya la relación comercial de muchos años, ¿no? Esa se tiene que mantener. Yo creo que sí ha habido algunos fricciones políticas entre los dos mandatarios, ¿no? Y se fueron a sanar un poco esas heridas o digamos, tensiones que hubo tras la Cumbre de las Américas, que el presidente de México no quiso asistir. Pero al final del día, creo que el sector privado de los dos países tienen sus compromisos y su visión de mediano plazo y está por encima de todas esas fricciones políticas. Y en la medida, digamos, que quienes vengan en el 2024, tanto en Estados Unidos como en México, mantengan esa relación y no tengamos, por ejemplo, lo que vimos en 2016 con Trump, que al final resultó en este TEMEC que tiene más restricciones, y yo creo que el neto no fue tan positivo, pero que al final también demostró que es muy difícil separar los dos países, ¿no? Entonces yo creo que sí las dos sociedades, en términos de sector privado y público, siguen en ese entendimiento de que tienen que colaborar. Yo creo que la fuerza de México vinculada a los Estados Unidos va a seguir y viceversa, ¿no? Pues Marco Oviedo, economista y analista, pues insisto, de primer nivel, gracias por estar con nosotros, gracias por contestarnos y pues te estaremos buscando, yo creo que mucho más seguido de lo que uno podría luego pensar, porque precisamente hay muchas cosas de cuestiones de economía en las cuales tenemos que platicar contigo y te agradezco como siempre que nos hayas contestado y te hayas levantado temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Muchas gracias, Marco. No, muchas gracias a ti, encantado, y que tengan un excelente día tú y tu auditorio. Hasta luego, Marco.